Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. En esta lección vamos a tratar el tema de la estabilidad laboral reforzada frente a las personas que están en discapacidad física o mental. Esas personas que están en discapacidad física o mental tienen una protección especial. Vamos a ver su desarrollo constitucional, legal y desde el punto de vista jurisprudencial. En esta lección se hará un análisis del principio de estabilidad laboral reforzada en el caso de las personas que por sus limitaciones y por encontrarse en condiciones de discapacidad física o mental gozan de una especial protección por parte del Estado. Todo eso lo establece la Constitución Política de Colombia en sus artículos 13, 53 y 54. De igual manera, ha tenido un desarrollo normativo a través de la Ley 361 de 1997 llamada Ley Klopatowski. De igual manera, un desarrollo jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional. En primer lugar, vamos a ver el tema de la protección a través de derechos consagrados en la Constitución Política de Colombia. Volvemos a remitirnos al artículo 13 de nuestro ordenamiento político, donde se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación alguna. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se cometan. De igual manera, el artículo 53, recordémoslo, que el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta unos principios mínimos fundamentales, dentro de los cuales encontramos el tema de la estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades para los trabajadores y una remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. En el artículo 54 se establece que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Como podemos observar, en la Constitución Política de Colombia goza de una especial protección estas personas que están en una condición de discapacidad física o mental, no importando su origen, ya sea por una causa de origen profesional o por una causa de origen común a través de un accidente de trabajo o de una enfermedad o de un accidente común. De igual manera, la ley, a través de la Ley 361 del 97, donde se establecen mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y donde se dictan otras disposiciones, garantizará y velará porque en su ordenamiento jurídico no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, sensoriales y sociales. Toda esta garantía está en cabeza del Estado, quien debe permitir que esas personas en esas condiciones no sean discriminadas en ningún momento. De igual manera, el artículo 26 de la Ley 361 del 97 establece la no discriminación a personas en situación de discapacidad y señala que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que va a desempeñar. Pero no solamente es una protección frente a las personas que están prestas a vincularse, sino también a las que se encuentren vinculadas, y señala ese mismo artículo. Asimismo, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que medie una autorización de la Oficina del Trabajo,
pero no solamente que medie una autorización de la Oficina del Trabajo, sino que exista una justa causa para poder dar terminado este contrato. De igual manera, la legislación o la normatividad señala que quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito del permiso al Ministerio del Trabajo y el tema de una justa causa, se deberá pagar una indemnización correspondiente a 180 días de salario. De igual manera, como lo habíamos manifestado anteriormente, este principio de estabilidad laboral reforzada y en especial frente a personas con discapacidad física o mental ha tenido un desarrollo también desde el punto de vista jurisprudencial. Nuestra Corte Constitucional en diferentes tutelas como la T726 del 2005, la 773 del 2013, la 383 del 2014, la 351 del 2015, la T320 del 2016, la T344 del mismo año, han permitido que los trabajadores que se encuentren en una situación de discapacidad física o mental sean protegidos por sus condiciones y que se encuentren en un estado de debilidad manifiesta. La jurisprudencia indica que la protección para los sujetos en condición de discapacidad no solo no ha tenido sino un desarrollo jurisprudencial, y la Corte Constitucional frente a estas personas ha tenido unos pronunciamientos bastante interesantes. Pero también es cierto que se han establecido unas reglas para que estos sujetos de especial protección sean amparados en sus derechos, no solamente por el hecho de decir, oiga, estoy en una condición de discapacidad física o mental, no me pueden despedir. No, la Corte ha señalado que se deben cumplir unas reglas y unos parámetros para que ese despido sea ilegal. En primer lugar, la modalidad del contrato. La Corte Constitucional advirtió que la estabilidad laboral reforzada se predica de todos los contratos, sin importar su clase y sin importar que el patrono sea público o privado, pues lo que la Constitución busca es asegurarle al trabajador que su vínculo no se romperá de manera abrupta y por tanto su sustento y el de su propia familia no se verá comprometido por una decisión arbitraria del empleador. Es por ello que en los contratos a término fijo, en los contratos de obra o labor, la causal objetiva del cumplimiento del plazo pactado o la terminación de la obra pierde total de eficacia y en consecuencia el empleador debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, es decir, no lo puede despedir y si lo va a despedir debe mediar una justa causa y un permiso por parte del Ministerio del Trabajo. En segundo lugar, encontramos cuando el peticionario se encuentra en situación de discapacidad o en estado de debilidad manifiesta. Vamos a definir qué es discapacidad. El decreto 1507 del año 2014 señaló que discapacidad es un término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad. Pero la Corte Constitucional ha acogido un concepto más amplio de esta definición de discapacidad y la relaciona con toda situación de debilidad manifiesta que impida o dificulte el desempeño de labores en condiciones regulares, sin que sea necesaria calificación previa o un carnet que acredite la condición de discapacidad. Simplemente es una situación que se evidencia por la situación y condición en que se encuentre el trabajador. No necesita historia clínica, no necesita un carnet acreditándolo su discapacidad. En tercer lugar, como ya lo señalamos, el despido se debe llevar a cabo con el permiso del Ministerio del Trabajo. La omisión de la autorización conlleva al pago de la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es decir, 180 días de salario, incluso el reintegro del trabajador y su reubicación, lo anterior por cuanto dicha conducta del empleador constituye un trato discriminatorio y el despido de un empleado en razón de la enfermedad que padezca. Prerrogativa con la que cuentan aquellas personas disminuidas
en sus capacidades de acceder en igualdad de condiciones a un empleo, a la imposibilidad de ser despedidos en razón de condición, a la garantía de asegurarles su permanencia en el trabajo hasta que no se configure una causal objetiva que justifique su despido y finalmente al hecho de que esa desvinculación esté mediada por la autorización del Ministerio del Trabajo. Lo anterior lo establece la Constitución Política a través de la sentencia T-364 del 2016. No podemos olvidar este principio de estabilidad laboral reforzada por fuero de discapacidad física o mental. Es una prerrogativa que cuentan aquellos trabajadores que tienen una discapacidad y que deben dársele una autorización o debe pedírsele una autorización al ministerio para que estas personas sean despedidas y que medie una justa causa. En cuarto lugar, no se requiere que exista una calificación previa a la discapacidad. Esta garantía a la estabilidad laboral reforzada no solo se predica a las personas en invalidez, sino también de aquellos que por su estado de salud, limitación física o psíquica se encuentran discapacitados y en circunstancias de debilidad manifiesta, cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición como mecanismo transitorio, así no se haya calificado su nivel de discapacidad, hasta tanto la autoridad judicial competente tome las decisiones respectivas. Por el contrario, si se tiene certeza del grado de discapacidad, el amparo será definitivo. No podemos olvidar que la acción de tutela es un mecanismo transitorio para defender a las personas que le están vulnerando derechos fundamentales, como las personas que están en estado de discapacidad. Y si se logra demostrar esa discapacidad, pues no necesita una calificación previa de ninguna entidad, ni siquiera de la EPS, de la Junta Nacional o Regional o Nacional de Capacidad Laboral, para que se le conceda este derecho a la persona o esta protección a estas personas que están amparadas por nuestra legislación. En quinto lugar está el principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela. De acuerdo con este requisito, la acción de tutela solo procederá cuando no exista en el ordenamiento jurídico un mecanismo judicial o existiéndolo sea ineficaz o que no sea idóneo. En todo caso, será procedente de manera transitoria, como ya lo señalamos anteriormente, cuando se constate la existencia de un perjuicio irremediable. Pues bien, en materia laboral el requisito de subsidiariedad adquiere una connotación particular. La Corte ha sostenido que cuando se trate de controversias relativas al derecho del trabajo, la acción de tutela en principio no es el mecanismo adecuado para debatirlas, pues en el ordenamiento jurídico colombiano se prevé para el efecto de acciones judiciales específicas cuyo conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la contenciosa administrativa, según sea la forma de vinculación de que se trate. Y afirmar lo contrario sería desnaturalizar la acción de tutela, concretamente su carácter subsidiario y residual. Por último, vamos a ver el tema del origen de la discapacidad, causas de riesgo u origen profesional. Tenemos el accidente de trabajo. Podemos definir accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aunque fuera del lugar y horas de trabajo. También se considera durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia en los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. También es accidente de trabajo el que ocurre durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Y hay algo importante, accidente de trabajo también frente a ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, siempre y cuando esas actividades sean desarrolladas
a través de situaciones que se den a través del empleador. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. No. Vamos a ver ahora origen de la discapacidad desde el punto de vista de origen común. El origen de origen común, enfermedad y accidente común. Una enfermedad cuya ocurrencia no tuvo ninguna relación con el trabajo, esa es la enfermedad de origen común. Y el accidente común significa concretamente un accidente no laboral cuya ocurrencia no tuvo ninguna relación con el trabajo. Bueno, por último punto que señala la Corte para acceder a través de la acción de tutela a la protección al derecho de estabilidad laboral reforzada, está el hecho de que el empleador tenga conocimiento de tal situación. Señala la Corte que en eventos de retiro de trabajadores en donde el empleador no tiene conocimiento de la situación de discapacidad o debilidad manifiesta del trabajador, bien sea porque no se logra probar una comunicación verbal o escrita al empleador o porque no se trata de un hecho evidente, no es posible considerar vulnerado el derecho a la estabilidad laboral reforzada por cuanto se desvirtúa el nexo causal entre el despido y la condición de salud del empleado, tal como lo señalábamos anteriormente. Eso lo encontramos contemplado en la sentencia T453 del año 2014. Espero que haya sido de su agrado esta lección. Vamos a ver la participación activa de ustedes en el foro, en el cual deben establecer sus criterios, y no solamente sus criterios, sino hacer comentarios frente a los de sus compañeros. Espero su participación activa. Muchas gracias.